Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy nos acompaña Eduardo Dworkin, con quien vamos a hablar de un tema muy caro justamente a pensar el proyecto de vida, el proyecto de país, que tiene que ver con el rol del Estado, de un Estado que tenemos que continuar pensando luego de una década ganada, donde se ha recuperado un terreno lamentablemente perdido, un retroceso muy grande que viene desde la noche oscura del golpe del 76 y lamentablemente consolidado en una democracia que siempre digo arrancó condicionada y renga en el 83, que tiene un punto de inflexión a partir del año 2003 que ya empieza a recuperar. Pero digo, Eduardo, mucho se ha hecho, se ha avanzado la inclusión social, pero ¿qué tenemos que seguir pensando a partir de lo logrado? Bueno, digamos, durante la primera década del kirchnerismo, durante la que todos llamamos la década ganada, hubo un proceso de desarrollo inclusivo, un proceso en que se creció y aumentó la igualdad, aumentó la distribución, y fueron coetáneos los dos procesos, es decir, se desarrollaron juntos. No era un proceso que hay que desarrollarse para después incluir, que, bueno, tenemos siempre la mala experiencia de que eso no pasa, sino que juntamente se creció y se incluyó. En este momento estamos llegando a un punto en que hace falta profundizar, dar un salto cualitativo. ¿Por qué? Y bueno, la vieja restricción externa, es decir, el quedarnos sin dólares, el tener dificultades en el frente externo, asociada a una inflación debido justamente al tipo de cambio, lo que Marcelo Diamant llamaba la estructura productiva desequilibrada, está nuevamente acercándose y tenemos que dar un salto cualitativo para pasar de ahí. Apoyándonos en lo que hicimos, es decir, en esta década ganada, tenemos que escribir, como dice Tayana, el tomo 2. Es decir, nosotros necesitamos indefectiblemente complejizar la estructura productiva argentina. Nosotros necesitamos pasar a fabricar productos de mayor valor agregado y eso obviamente tiene que tirar de la inclusión, de la educación, etc. Ahora, ¿quién es el que puede encabezar este salto cualitativo? Y ahí es donde tenemos que discutir fuertemente. Este salto cualitativo, esta nueva versión del crecimiento inclusivo, en donde vamos complejizando el tipo de productos que hacemos, tiene que ser claramente con tecnología propia. Y tiene que ser claramente con tecnología propia porque cuando nosotros usamos tecnología importada, es decir, cuando nosotros basamos nuestro desarrollo en que vienen empresas multinacionales, traen tecnología y producimos con esa tecnología, empiezan a pasar una serie de problemas. Es decir, empezamos a tener muy frágil el frente externo, es decir, empieza a haber transferencias fuertes de divisas hacia afuera en función de royalties, en función de remisión de dividendos, etc. Empezamos a desarrollar tecnologías en que la cadena productiva no está fijada en el país, por ejemplo la automotriz. Nosotros en este momento, con todas las ganas, no tengo el número exacto, pero estoy seguro de que es menor que el 30%. Es decir, la cadena de valor de la industria automotriz y de otro montón de industrias está fuera del país. Y está fuera del país porque las corporaciones que la dirigen no son malas, no son buenas, no es un problema ético, es un problema de su propia lógica. Es decir, ellos trabajan con esa lógica, distribuir la cadena de valor en una cantidad grande de países, concentrar la producción de cada pieza en aquellos lugares donde son más baratos. Y esa lógica que funciona para ellos no funciona para nosotros. ¿Por qué? Está conduciéndonos a este tipo de problema. Entonces, nosotros necesitaríamos desarrollarnos con tecnología propia. El tema es quién puede liderar este proceso. Las pymes pueden integrarse a este proceso, pero no liderarlo, bueno, por su bajo peso relativo, por su falta de capital, etc. Pueden integrarse, pueden ser arrastradas a participar de este proceso, pero no tienen la fuerza para liderarlo.
Y las multinacionales no pueden liderar este proceso. En realidad este proceso, como decíamos, como yo le decía antes, no entra dentro de su lógica de funcionamiento. Es decir, que hoy es el Estado el que tiene que liderar la segunda parte del desarrollo inclusivo. Tengo un pequeño paréntesis en esto para hacer un comentario. Hablando de la inclusión social, cuando llegamos al estallido del 2001, digamos, altos niveles de desocupación, una situación realmente grave para la seguridad ciudadana en serio, comprendida como colectivo. Bueno, lo que se empezó a hacer a partir del 2003 es inversión social. ¿Y por qué digo esto de inversión social? Porque se habla desde la economía a veces de un gasto mal hecho, ¿no? Esto es como una epidemia. Cuando hay una epidemia, el Estado debe vacunar, porque si no, nos morimos todos, los que tenemos prepaga y los que no tenemos, lo que accede. Entonces, es una necesidad. Y con esto que estás contando, me vinieron a la mente varios ejemplos del tema de la propia tecnología y de desarrollo científico-tecnológico propio. Me viene un recuerdo que Gustavo Siriano alguna vez contaba, dice, bueno, tenemos que desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología, porque importar, además que cuando el mercado propone, lo hace en función de su conveniencia, no la de los pueblos, no siempre importamos lo que necesitamos, ¿no? Yo le decía, yo puedo pedir una ventana de determinado tamaño y la pared es más chica, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Agrandar la pared? Pero hay dos casos concretos que me vienen a la memoria. Frondizi con la importación de los ferrocarriles del Mitre, que hubo que levantar los andenes porque eran de otra altura, o Macri con los subterráneos, que tiene problemas con los subterráneos para que entren en el túnel. Digo, esta fantasía de que porque viene de afuera es mejor y nos sirve para todos, parece que nos obliga a repensar la inversión social de un Estado que debe pensar en qué desarrollamos, qué necesitamos y qué es lo que nos conviene. Claro, pero digo, por un lado están esas, llamémoslas torpezas que vos mencionás, de Macri, de los ferrocarriles del Mitre cuando hubo que subir los andenes, etcétera. Eso existe, pero por otro lado, la extranjerización de la economía necesariamente produce un drenaje de divisas. De las formas obvias como son remisión de utilidades, royalties, cadenas de valor fuera del país, a las formas no tan obvias, que es, por ejemplo, el comercio interempresa en las multinacionales. El comercio interempresa en las multinacionales, en que diferentes locaciones de una multinacional se venden productos y productos semiterminados entre sí, es absolutamente difícil de controlar. Y en definitiva, eso sirve para acumular la ganancia en aquellos lugares que tienen un impuesto menor. Y nos perjudica claramente. Sí, bueno, obviamente, a ver, hay una crítica a que el Estado planifique, pero hay una planificación de los negocios que de hecho se concreta y tiene que ver con estos desarrollos. Lo hablábamos fuera de cámara, yo lo comentaba, digamos, la lógica esta de dividir la producción por países, además de tener mano de obra, buscar donde las condiciones, se habla de competitividad, donde le cuesta más barato producir, sea en China o donde sea, por impuestos o por mano de obra más barata, también es una garantía para defenderse de un posible cambio de rol del Estado, donde el Estado nacionalice y se apropie. Hoy no se puede nacionalizar una empresa automotriz, por ejemplo, porque uno se queda con un pedacito de algo que no sirve para mucho, ¿no? No, hoy podemos hacer, en el mejor de los casos, el 30% del coche. No, yo lo que creo es que o gobernamos desde la política, según los intereses del país, o gobiernan los directorios de las corporaciones, los gerentes de las corporaciones, y ahí, bueno, cada uno gobierna en función de cómo quiere, del paquete que quiere maximizar. Es decir, o maximizamos el interés nacional, la producción local, el crecimiento local, la inclusión, o maximizamos ganancias, y en cuyo caso no podemos maximizar nuestro propio desarrollo, y sobre todo nuestra seguridad como país, en el sentido de que no va a haber eventos que de repente nos impidan seguir produciendo, que se nos va a descontrolar la generación de empleo, etc. Yo pregunto, Eduardo,
esto mi amigo ya desaparecido Gustavo Cirilano lo planteaba mucho. ¿Hay realmente una revolución tecnológica? Porque él se preguntaba, sí, hay grandes avances en la tecnología, pero es para que la tecnología sea revolucionaria, por ejemplo, debería haber acabado con el hambre en el mundo. Digo, estos avances de la tecnología son realmente... A ver, yo creo que es imposible ver los efectos del avance tecnológico sin la política. Yo creo que hoy tenemos tecnología en realidad como para acabar con el hambre en el mundo, no tenemos política para hacerlo. Hoy la informática, las redes, internet, etcétera, nos permiten realmente tecnologías que antes no hubiésemos pensado como posibles. Pero, por ejemplo, están fuera de nuestro control. ¿Qué es lo que está bajo nuestro control? ¿Qué tecnologías el país domina? Bueno, la primera y obvia que sale en todos los diarios y demás es la tecnología de satélites. Sí. Nosotros estamos haciendo satélites. ¿Por qué hacemos satélites si no los compramos? Porque, por ejemplo, para el satélite ARSAT, Compañía Nacional de Telecomunicaciones, le compra el satélite INVAP. INVAP diseña y fabrica el satélite en el país. Radares, la radarización de los aeropuertos argentinos la hizo íntegramente INVAP. Centrales nucleares experimentales, le pudimos vender desde INVAP a Australia una central nuclear experimental. Es decir, ahí tenemos un núcleo duro. Segundo tema, energía. Nosotros nos desarrollamos energéticamente o no podemos, o vamos a morir, digamos, porque hoy el problema energético es muy grave. Después de la nacionalización de YPF, surge una empresa tecnológica, ITEC, y es algo que marca un antes y después en la Argentina, porque ITEC es la unión de YPF, empresa productiva, y del CONICET, empresa o institución, no empresa de investigación. Ahora, desde la fundación del CONICET, nosotros nos pasamos diciendo que la T de CONICET, que es técnica, no existía, y que en Argentina se producía ciencia, pero no había forma de que esa ciencia desemboque en la tecnología. Y hoy con la creación de CONICET eso está pasando, me parece una cosa única. La fundación del Ministerio de Ciencia y Tecnología permite tomar la ciencia y tecnología como un tema en sí mismo y desarrollarlo, porque hoy no podemos pensar en un desarrollo independiente sin cosas como INVAC, como ITEC, como el Ministerio de Ciencia. Lo que pasa es que esas cosas hay que multiplicarlas y tienen que crecer. Hay un filósofo argentino, no muy abordado, Rodolfo Cuyo, y otros más, que nos convocaron y nos convocan, aunque fueron medio desaparecidos de los claustros universitarios, a un pensar situado, a pensar nuestra propia realidad, desde nuestra realidad y desde nuestras necesidades. Bueno, me parece, Eduardo, y lo vamos a hablar en el bloque siguiente, que de esto se trata, de lo que los argentinos realmente podemos y también hablar de lo que debemos, pensando el Estado, más allá del gobernante que nos gusta o no nos gusta, sino pensar el Estado desde el Estado que es nuestro, que somos nosotros. Sí. Hacemos una pequeña pausa, Eduardo, perfecto, y seguimos profundizando este rol del Estado para la Argentina que sigue. Ok. Bueno, seguimos acá hablando con esta rica conversación con Eduardo Dworkin. Eduardo, mencionaste el INVAP, el ITEC, esta interesante alianza de YPF y CONICET. Y lo primero que me viene a la mente es esta lógica del argentino medio, desinformado, no malintencionado, desinformado o deformado a veces por la telecomunicación o la comunicación mediatizada, que no cree en su propia capacidad, no cree en la capacidad de los argentinos. Sí. Como que todo tiene que ser hecho en otro lado porque nosotros no tenemos capacidad industrial, nuestros científicos son más o menos, lo bueno viene de afuera. Esto es producto de un modelo colonial del 80, pero bueno. Es producto de un modelo colonial del 80, es el categorizar como
despectivamente en la época de Perón a los desarrollos industriales locales. Es ese, bueno, ya Jauretche hablaba de esto, es ese tratar de hacer un país que mire hacia afuera. Lo de afuera es mejor necesariamente. Jauretche lo hablaba, pero es bueno insistirlo, porque yo digo, estas formas, parece increíble, ¿no? Es decir, los que tenemos algún tránsito en la vida y una militancia en favor de lo que queremos más justo, a veces uno se sorprende cómo se recicla con nuevas formas las mismas sonceras que llamaba, que son estupideces a esta altura. A ver, el carbón de Río Turbio no servía porque había que comprar el inglés porque el nuestro era malo. Nuestro petróleo no, porque tenía arena. La producción, pero Perón hizo la industria liviana, no hizo la industria pesada. Digo, siempre un pero descalificando. Pero lo peor que después de ese pero, la fábrica de aviones, todo se destruyó. Es decir, pero ahora empezó a haber un cambio. Mira, yo hace 3 semanas con él estuve en Córdoba en la fábrica de aviones. Impresionante, es una fábrica viejísima, se hizo por allá por 1930. Y que se desguazó en el medio, ¿no? Exacto, típica fábrica de esa época, típica fábrica militar de esa época en que estaban un montón de edificios separados porque si bombardeaban no los barrían a todos juntos. Después se la alquiló a la Lockheed y eso... El gobierno de Menem fue, ¿no? Exacto. Y eso, yo le pongo nombre y apellido para que los procesos históricos los contextualicemos. Y dejó de funcionar, se hacían algunas reparaciones de aviones, pero dejó de funcionar. Esto fue recuperado, hoy el Estado está administrando la fábrica de Argentina de aviones, FADEA, y vi una línea de montaje donde se está fabricando el Pampa. Vi una línea de montaje donde Argentina, junto con Brasil, junto con Ecuador y junto con Venezuela, están desarrollando y fabricando. Desarrollar aviones es un tema. El avión de entrenamiento del UNASUR. Y vi un sector donde somos proveedores de partes para Embraer. Embraer está desarrollando un avión grande tipo Hércules de transporte y nosotros le estamos desarrollando partes. Estamos desarrollando partes en tecnologías que no dominábamos, que son las tecnologías de materiales compuestos. Hubo inversión, hubo educación, hay 1.600 personas, en la mayoría muy jóvenes, trabajando ahí. Y bueno, esas son cosas que ocurren en la Argentina, que si fuesen más mostradas, si la gente las conociese más, podríamos empezar a avanzar sobre esa idea de que en la Argentina no se pueden hacer cosas, porque por un lado están las empresas multinacionales, están sus intereses, están los que van a seguir estando. Que van a seguir estando. Pero por el otro lado tenemos esta gigantesca clase media argentina que no cree que mira hacia afuera permanentemente con admiración, y que mira hacia afuera pensando que todo lo que se hace afuera es mejor. Por ejemplo, yo viví en Estados Unidos en la década del 80. En esa época, cuando nosotros veníamos de visita al país, preferíamos usar aerolíneas. Porque nos gustaba más, porque era mejor, etc. Era como cargar en YPF en alguna época, ¿no? Ahora bien, aerolínea después pasó por un drama durante la época de Menem, etcétera, etcétera, y hoy está recuperada. Hoy está recuperada con una lógica firme en cuanto a unificar el tipo de aviones que se usa, presta servicio y demás. Yo fui y volví hace poco por trabajo a Estados Unidos con aerolíneas, y como antes decían de los trenes ingleses, uno podía poner en hora el reloj. Un familiar mío vino y se fue usando American, el vuelo de ida se atrasó un día y el de vuelta también. Es decir, si eso le hubiese pasado a aerolíneas, no se puede. Solo lo hacemos nosotros estas cosas. Exacto. Y sin embargo, bueno, los aviones se atrasan. Es decir, es exagerar sobre nuestras fallas. Y ese dudar de nuestras posibilidades nos perjudica fuertemente. Ya que una anécdota para la audiencia, ¿no? Viaje que me tocó hacer, época que había
la supuesta fiebre aviar, esta que le hizo vender a Roche tantos medicamentos, en el aeropuerto de Madrid, regresábamos hacia Argentina, prácticamente nos desnudaron para revisarnos. Fue, realmente una cosa así muy, muy invasiva. Llegamos a Buenos Aires y lo único que ocurría en el aeropuerto de Ezeiza es que había una cola para pasar por un cubículo para ver si la gente tenía fiebre, nada más. Sí. Las protestas de esto solamente pasa que yo en un momento me di vuelta, ¿usted subió conmigo a Madrid? Le decía, porque en Madrid le habían desnudado a todo el mundo. Bueno, siempre el afuera es mejor. Es más, el golpe del 76 no es gratis, consideró enemigo al propio pueblo. Sí. Sí. Y una cultura que viene de Sarmiento para acá, la del 80, que consideró bárbaro, inferior y salvaje al propio habitante. Bueno, esto es una lucha cultural. Yo por eso no me enojo con el común de la gente, pero creo que este aporte tuyo es realmente importante para ver todo lo que podemos hacer, de lo que somos capaces de hacer. Claro, es decir, nosotros no solo tenemos potencialidad, porque potencialidad es lo que no se hizo y que se podría eventualmente llegar a hacer. Estamos haciendo cosas, diseñando y fabricando aviones, radares, satélites, comunicaciones, desarrollando la tecnología para hacer fractura hidráulica, y le encontramos mil objeciones por parte que Argentina no tendría que estar eso. Yo he viajado con gente, ejecutivos, empresas y demás, que se refieren que Argentina es un país consumidor de tecnología y no es un país que debe hacer tecnología. Decretado en algún lado, digamos. Claro. Pero claro, eso es lo que, lo que habla ahí es su conveniencia económica, punto. Sí, bueno, a ver, y digo para el televidente o el que nos siga por la multimedia, en realidad muchos de los que hablan, cuando hablan en función de los intereses que defienden, que tienen que ver su intermediación, cuando los que defienden el negocio financiero porque cobran comisiones, o los negocios o los anunciantes que están patrocinando. Vos estabas hablando antes de la fábrica de aviones, que me lo anoté para recordarlo, y me vino a la mente otro caso paradigmático de la Argentina, ¿no? Uno de los proyectos del país que vivimos fue el de las misiones jesuíticas, dentro del proyecto colonial español. Hay que juzgar cada etapa en la época histórica que ocurrió, ¿no? Las misiones jesuíticas para la época de la colonia española, que había mita, yaconazgo, ¿no? Es decir, se sometía a los habitantes a la esclavitud, organizaron a los gobraníes en reducciones donde tenían salud, trabajo y esparcimiento, una gran educación, y generaron riqueza. Sufrieron un golpe de mercado. Los mercaderes españoles, no soportaron que les sustrajeran mano de obra esclava que utilizaban. Y un acuerdo del Papa de entonces y sobre todo del rey de España, expulsaron las misiones jesuíticas de todas partes del mundo. ¿Qué es lo interesante? Estos mercaderes españoles se apropiaron de las heredades de las tierras, en Paraguay, en el Chaco, en Corrientes, y nunca más fueron productivas, porque la política que tenían en las misiones era una forma de organización productiva que nunca más se repitió. Entonces, no es apropiarse de los bienes, sino que el Estado tenga un rol activo para que dirija y organice qué es lo que quiere, cómo se hace. Claro, es decir, uno podría decir, ¿por qué el Estado? ¿Por qué no otro actor? Y no es un problema de que entre muchos actores posibles seleccionamos al Estado. El problema es que el Estado es el único actor posible. Y después viene, claro, algo que también tenemos que hacer, y es un gran trabajo sobre el Estado. Porque el Estado está organizado, salvo las excepciones, salvo los casos paradigmáticos que acabamos de nombrar, está organizado como un Estado que no cumple el rol que debiera cumplir. Es decir, en muchos de los lugares del Estado hace falta un gran trabajo de transformación del Estado, de evolución, que es posible. Por ejemplo, hoy probablemente a muchos les puede gustar o no, pero la FIP es un lugar de altísima eficiencia.
Es decir, hoy es... Incómoda eficiencia para el contribuyente, Exacto, pero bueno. pero altísima. Altísima. Hoy es muy difícil que la AFIP no haga algún cruce y en donde alguien realmente sea observado que está gastando lo que declaró que no ganaba. Y la AFIP antes era un elefante. La ANSES hoy está trabajando eficientemente. La gente consigue sus jubilaciones en tiempo y forma, etc. Es decir, tenemos la capacidad de transformar todo el Estado para que cumpla su función y para que lidere un proceso de transformación. Yo creo que, a ver si compartís esto, Eduardo, que en esta década que los argentinos ganamos, porque no la ganó un gobierno. No, en absoluto, la ganamos todos. Todos los de los clubes de trueque, todos los que estaban fuera del sistema y los que no ingresamos al sistema porque vino un cambio positivo. Creo que la política de esta década se centró en crear condiciones objetivas que, por ejemplo, a través de la inclusión generaran más demanda, en facilitar las condiciones macro para que el propio mercado fuera industrializando, avanzando y demás. La etapa que sigue, ¿debe ser igual o debe haber un rol más central del Estado? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que la etapa que sigue, como decíamos al principio, tiene que ser cualitativamente superior. El Estado tiene que jugar un rol más fuerte porque de lo que se trata ahora es de complejizar la matriz productiva del país. Es decir, se trata de complejizar la matriz productiva del país, se trata de comenzar a producir cosas que sustituyan importaciones o que sean exportables, y eso el Estado va a tener que jugar un rol doble. Por un lado, liderando el proceso productivo, y por otro, claramente caemos en de dónde van a salir las divisas, porque todo proceso de desarrollo como el que decíamos, va a necesitar para equiparse, para bienes de capital, etcétera, bueno, invertir en divisas. No en mangos, sino en divisas. Y acá va a tener que jugar un rol importante el Estado, por ejemplo, en el control del comercio exterior. Es decir, yo no sé si tenemos que pensar que es hoy factible o no digo que no sé, no digo ni que sí ni que no rehacer el IAPI, pero alguna forma de control sobre el comercio exterior es necesario porque esas divisas son las divisas con las que nos tenemos que desarrollar. Eduardo, terminamos este programa, te invitaremos nuevamente para seguir profundizando este tema y te agradecemos en nombre de nuestra audiencia que nos hayas ayudado justamente a, como se llama este programa, a pensarnos a nosotros mismos. No, gracias a ustedes.